Bien, bueno, me voy a presentar rápidamente y muchas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Guillermo Castañeda, soy consejero profesional y director de Counseling El Paso. Les tenemos pues muy grata charla que vamos a tener con Guillermo Castañeda Senior, que es hipnotista profesional. Eh, Guillermo Castañeda en México es psicólogo, se graduó de la UNAM en el 1968. Viene trabajando con la hipnosis desde 1900, bueno, más de 40 años, ¿verdad? 1979. 1979. Y cuando ha trabajado con la hipnosis, una de las especialidades aquí en Counseling of El Paso es exactamente el estrés y la ansiedad. Entonces, nos gustaría muchísimo que pudiéramos platicar para explicar exactamente sobre la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Si nos pudieras pues, decir un poquito de por qué es también importante reconocer esa ansiedad, por favor. Aquí lo más importante es conocer el porqué, primero qué es la ansiedad, el porqué de la ansiedad, pero también conocer una serie de ideas al respecto, ideas que deforman el verdadero concepto de lo que es ansiedad. Cuando muchas de las veces nosotros decimos, tengo ansiedad, lo tomamos como un aspecto negativo. No necesariamente lo es, porque la ansiedad, desde su más profundo concepto, es una emoción. Y esta emoción, pues dado que somos seres vivos, pues la estamos sintiendo. Llegamos a tener ansiedad. Ahora, la ansiedad se presenta, esta emoción se presenta cuando nos sentimos amenazados en cierta forma. Por ejemplo, real o imaginariamente. Por ejemplo, tenemos hambre. Dentro de nosotros se despierta la idea muy inconsciente de puedo morir de hambre. Entonces empiezo a entrar en ansiedad. Obviamente ni me voy a morir de hambre, simplemente voy a comer y ya. Sin embargo, es muy normal y muy natural que nos empecemos a sentir ansiosos. Dentro de ciertos límites, esa ansiedad es completa y absolutamente normal. Voy a llegar tarde a ver a mi novia. Me siento ansioso. En mi inconsciente me dice, no, lo que pasa está en que si llegas tarde, se va a ir con otro, o te va a dejar, o te va a cortar. Me Ujú. siento ansioso. Ansiedad muy normal, otra vez. Dentro de esos parámetros, dentro de ellos. La ansiedad finalmente eleva nuestros niveles de adrenalina. Y eso es lo que hace que nos sintamos ansiosos. Sin Ujú. embargo, existe la ansiedad patológica. Esta ansiedad patológica ya no está basada en aspectos congruentes, sino se está basando ahora en una serie de aspectos completamente incongruentes. Y esto nos puede llevar ahora sí a otro tipo de trastornos. Por ejemplo, eh, fui a ver una película de misterio, de terror, y en las noches empiezo a oír que empiezan a rascar la pared o ruidos y entro en un proceso de ansiedad extrema. Ya aquí no soy capaz de vislumbrar que pues es algo, seguramente otro tipo de aspecto que lo que ocasionó esos sonidos, ¿verdad? Fue un camión que pasaba, cualquier cosa. No, no, no. Ya en mi inconsciente construí algo completamente incongruente, algo ilógico. Ujú. Lo que es muy importante tomar en consideración es lo siguiente. Si bien es cierto que la ansiedad es una emoción regular, una emoción normal, tengo ahora que cuestionarme qué tipo de personalidad tengo. Si yo soy propenso a la ansiedad, hay personas que nosotros sabemos
se sienten muy ansiosos continuamente. Es, Que es, si bien, perdón, es cuando le dicen, por ejemplo, la personalidad tipo A y tipo B. así es, así es. La personalidad en donde el individuo se siente ansioso continuamente. Por ejemplo, vamos a pensar, em, dice la señora, voy a hacer la comida. O digo yo, ¿por qué no? Porque yo también voy a hacer la comida. Ujú. Y al mismo tiempo que estoy haciendo la comida, prendo la televisión. Simultáneamente estoy hablando por teléfono. También estoy lavando unos trastes. Todo al mismo tiempo. Esto está reflejando, si nosotros tendemos a hacer eso continuamente, nos está reflejando que posiblemente tengamos tendencia a la personalidad tendiente a la ansiedad. Entonces, mientras yo más me conozca, mejor va a ser, porque entonces puedo manejar mucho mejor mi vida Sí. en esa forma. Una de las, perdón, nada más para comentar rápidamente, Ujú. queríamos hacer esta conversación un poquito más interactiva, ¿Ok? así que si por favor tienen preguntas en Sí. cualquier momento, háganlas. Yo estoy atento a lo que es el Facebook con mucho gusto Guillermo Castañeda se las va a contestar. Sí, por favor, estamos en vivo, recuerden. Estamos en vivo, así que Ujú. compartan también, por favor. Ok. Em, ¿Cuáles son cuando una persona tiene ansiedad, qué tanto le puede cambiar su vida? ¿Qué es lo que pasa? Ajá. Bueno, pues, indudablemente todo depende nuevamente del Ujú. tipo de ansiedad y de la medida en que se presenta esta ansiedad, la cantidad en que se presenta. Pero indudablemente cambia mucho la vida. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de ansiedad patológica, estamos hablando de que estos trastornos de ansiedad pueden degenerar o generar un aspecto de ataques de pánico, ataques de ansiedad, dan principio a las fobias, dan principio a un estrés más allá de lo normal e incluso el trastorno de estrés postraumático pertenece a los trastornos de ansiedad. Mm. Una combinación entre ansiedad y depresión nos da también origen a problemas similares a la bipolaridad. Otro también es el trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC, que pertenece a los trastornos de ansiedad. Entonces, ¿se puede confundir a alguien, por ejemplo, se le puede decir que tiene un trastorno de bipolaridad y estamos hablando nada más de que a lo mejor es pura depresión y ansiedad? A grosso modo, lo podemos decir, pero sí tenemos que hacer un diagnóstico. Tenemos que diagnosticar para verificar que efectivamente sea nada más ansiedad y depresión. Ok. Que de todas formas, la depresión siempre conlleva ansiedad, siempre. Nada más que la bipolaridad ahí sí se diferencia en otras formas. Sí, claro. Y esas formas, cuando hablamos nosotros de bipolaridad, estamos hablando de un trastorno psiquiátrico. Como se trata de un trastorno psiquiátrico, requerimos forzosamente, en este caso sí, de medicamento. En el Una, caso de la depresión y ansiedad nada más, no es indispensable el medicamento. una de las preguntas que tienen muchas veces que he escuchado es, ¿cuál es la diferencia entre el pánico? Por ejemplo, los ataques de pánico y los ataques de ansiedad. ¿Hay alguna diferencia? Eh, Diríamos que es muy sutil la diferencia, pero sí, sí hay. Ok. En el ataque de ansiedad, la persona está sumamente ansiosa, es un estado en el que no puede concentrarse, está incluso temblando, hay taquicardia, ¿verdad? Hay una incomodidad muy grande, una inquietud muy grande, pero no necesariamente miedo, Mm. no necesariamente pánico. Cuando eh, se eleva esta situación, entonces ahora sí estamos hablando de pánico.
La persona ahora sí tiene miedo. Uno de los miedos principales es, me voy a morir. Claro. Uno de los miedos principales es, me está faltando la respiración, mi corazón está súper acelerado. Entonces, es seguro un infarto. Okay. Es seguro un problema cardíaco y me voy a morir. Entonces viene el pánico. No quiere acercarse a nadie, rehuye, etc. Sí, estamos hablando de un trastorno de pánico ahí. Ok, muy bien. Una de las cosas que estabas diciendo es de la ansiedad adaptativa y la ansiedad patológica. Sí. ¿Cómo, cómo te das cuenta de cuándo es la ansiedad un problema? Porque ansiedad adaptativa, pues decías, es necesaria. Uh-huh. Es necesaria si no tenemos ansiedad, de alguna manera no podemos sobrevivir. Claro. Porque, por ejemplo, si voy a cruzar la calle y no siento ansiedad, la voy a cruzar sin voltear o con varios autos que vienen por todos lados. Sí. Pero necesito esa ansiedad adaptativa. Pero ¿cuándo te das cuenta cuando es adaptativa o ya se volvió en algo patológico? ¿Y cuándo buscas a un profesional? Aquí llega el momento en el que yo debo de entender cuándo mi vida, el ritmo de mi vida, se ve trastornado. Esto es, aquí es donde no entra una medida igual en todas las personas, porque habrá personas que tengan los mismos niveles de ansiedad una de otra, pero en una de ellas ya se convirtió en patológica porque ya le está impidiendo su nivel de vida, ya le está afectando su calidad de vida. Mm. Mientras que la otra lo puede soportar mejor. No quiere decir que esté bien necesariamente, pero hay una diferencia entre las diferentes personas. Ok, muy bien. Tenemos dos preguntas. Ajá. Una dice, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar ansiedad y qué estrategias o técnicas se pueden usar para controlar la ansiedad y en qué momento se recomienda tratamiento psiquiátrico? Bueno, excelentes Vamos preguntas. paso a paso para que no se olvide esto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar la ansiedad? Los factores de riesgo para desarrollar la ansiedad es una persona con hipervigilancia, una persona que está súper vigilante de todo lo que está a su alrededor, que no, que seguramente tiene información previa, ¿verdad? Y que entonces a través de esa información previa, a través de que lo que ha escuchado, lo que ha tenido oportunidad de presenciar, entonces la hace estar hipervigilante. No es lo mismo una persona que atestiguó una tragedia a una persona que no lo hizo. Entonces, la persona que estuvo en una tragedia, indudablemente que algunos eventos le van a despertar ese temor otra vez Mm. y la van a llevar a ansiedad. Mientras que la persona que no lo hizo, que no ha tenido esa desgracia, pues será un trastorno, será únicamente un evento nada más. Caso concreto, una persona que ha atestiguado una tragedia accede a un programa de televisión, un noticiario, por ejemplo, o una película, y que le recuerde esa tragedia, inmediatamente va a entrar en un periodo de ansiedad. Mm. La persona que no, pues, lo vemos, pero no nos despierta más. Posiblemente sea una ansiedad, pero muy leve, que no nos afecta en nada. Entonces, ¿la ansiedad siempre va con la hipervigilancia? Regularmente va con la hipervigilancia, pero no necesariamente nada más. Ok, entonces nada más uno de los factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo. Otro de los factores de riesgo es, cualquiera lo podría pensar que no es así, pero nuestra calidad de alimentación Mm. tiene mucho que ver, porque muchas de las veces tenemos ciertas carencias alimenticias, ciertas carencias vitamínicas que nos predisponen a la ansiedad. Otra más es el abuso de sustancias. Mm. Eh, si estamos tomando continuamente cafeína, por ejemplo, mucho café, si hacemos uso de drogas,
bueno, pues eso nos está predisponiendo también a tener altos niveles de ansiedad. Es interesante como lo que acabas de mencionar, por ejemplo, el café, con Sí, la cafeína, que hay muchas personas que hasta tiemblan con la sí, cafeína. Y eso sí, es interesante porque la ansiedad también te da esa misma sensación muchas veces. sí, sí. Y una persona puede desarrollar una adicción a la cafeína. Yo conozco personas que dicen, yo no me puedo levantar siquiera si no me tomo una taza de café. Mm, Y en el día consumen muchísimo café y esas personas están sumamente ansiosas generalmente. ok, muy bien. La otra pregunta es si se transmite o se transfiere la ansiedad de una mamá a sus hijos. Sí, sí se puede transferir, indudablemente. Hay que recordar que los hijos están vigilantes, si no hipervigilantes, sí vigilantes de las conductas de los mayores, sobre todo los mayores cercanos. Entonces, su mamá representa a una persona sumamente importante en su vida, la más importante, y va a reaccionar a las manifestaciones de esa persona, las manifestaciones de la mamá. Además de que está aprendiendo el control de emociones, está aprendiendo el control de situaciones, está aprendiendo su propio control. Yo creo que eso también trae la pregunta de si la ansiedad nace o se hace, ¿no? Híjole, es difícil de responder esa pregunta por lo siguiente. ¿Nace? Pues porque nace con nosotros, ¿verdad? Porque nace con nosotros, pero también se hace porque la aprendemos. Por ejemplo, quien no ha reaccionado de niño a, a los eventos del Coco viene o eh, la Llorona o los fantasmas, bueno, pues seguramente va a transcurrir su vida en una forma diferente. Mientras que la persona que ha estado sujeta a las pláticas de personas, que es que fíjate que hubo un aparecido aquí y aquí le cortaron la cabeza, aquí esto, está aprendiendo y esa ansiedad es aprendida, porque está aprendiendo de los demás la ansiedad. Ok. Entonces, pero la ansiedad puede ser biológica. Sí, también puede ser biológica. Indudablemente una persona que se encuentra baja, por ejemplo, en vitamina B, que tiene vitaminosis referente a vitamina B, es muy posible que pueda desarrollar ansiedad. Es Mm, posible. se puede convertir la ansiedad, vamos a decir, esto que acabas de decir del miedo, Ajá. de las historias y etcétera. Eso se puede también convertir en algo ya biológico en la persona, por ejemplo, en su cerebro. Sí, sí, no olvidemos la neuroplasticidad. Ahora, tienes razón al decir, ¿se puede convertir en algo biológico? Sí, pero también, y esta es la buena noticia, se puede revertir Ok. por Muy- esa misma neuroplasticidad que nuestro cerebro se puede modificar, tanto en positivo como en negativo. Que va con la segunda parte de la pregunta de nuestra amiga que estaba preguntando, eh, primero, cuáles son las estrategias o técnicas que se pueden usar para controlarla, pero en qué momento se recomienda tratamiento psiquiátrico. Es difícil contestar esa pregunta por lo siguiente. Yo, en lo personal, diría, no se requiere del tratamiento psiquiátrico si se refiere a más ansiedad. Ok. No se requeriría del tratamiento psiquiátrico. ¿Por qué? Porque hay una diversidad de técnicas que nos permite ayudar en ese proceso de control de la ansiedad, que no necesariamente tiene que ser químico. Hay personas que, ok, a lo mejor requieren de ese apoyo químico, pero no necesariamente. Ahí me gustaría un poquito empezar a referirme también a la situación que estamos viviendo, Ujú. porque hay unos niveles en la población en este momento, hay unos niveles de ansiedad enormes, enormes. Tanto así que las relaciones entre las personas se están viendo muy afectadas porque dicen,
estoy obligado a convivir con estas personas todo el día. Ajá. Pues no es una obligación, ¿verdad? Es algo que se está dando y ya. Pero de todas maneras, así lo expresan. Estoy obligado, me están forzando a... Y esto eleva los niveles de ansiedad. Se exacerban las relaciones entre las personas que están bajo el mismo techo. Nuestros niveles de aceptación, nuestro umbral de aceptación se hace mucho más bajo. De forma tal que ahora no aceptamos conductas, no aceptamos palabras, no aceptamos varias de las actitudes de las personas que nos rodean, que antes aceptábamos, que antes acostumbrábamos a aceptar. No grites, pues no estoy gritando. Siempre he hablado así, pues yo te escucho que estás gritando. Entonces bajó nuestro nivel de aceptación y ahora me siento diferente. Por eso es que es bien importante que podamos entender esta parte, este proceso. ¿Hay miedo en el ambiente? Sí, hay miedo. ¿Qué pasa cuando nos dicen, pues pueden salir? La gente sale desbocada. Y no quiere decir que la gente necesariamente sea así, sino que simplemente hay una ansiedad muy grande. Entonces es su manera de dejarla ir. De dejarla ir. No han aprendido otra forma de manejar la ansiedad. Están en casa y se ponen a oír, no sé en la actualidad, el rock metálico era antes rock pesado y cosas así, no sé. Ya reggaetón y otras cosas. Yo creo que ya es otra cosa. Pero de todas maneras, ese tipo de música exacerba a las personas, no permite el control de la ansiedad. Si yo modifico un poquito mis hábitos, y esto va a responder un poquito la pregunta que nos hicieron, si yo modifico un poquito mis hábitos, y por ejemplo, acostumbro a escuchar música suave, música con ritmo largo, clásica con ritmo largo, que no me va a afectar mi calidad de vida, sino que por el contrario me va a tranquilizar muchísimo. Me va a ayudar mucho al control de la ansiedad. Si yo aprendo a respirar profundo, me va a ayudar mucho el control de la ansiedad. Si yo establezco un rol de vida que me proporcione los menores sobresaltos posibles, me va a ayudar mucho a controlar mi ansiedad. Si me hago yo un análisis y digo, ¿cómo estoy yo tratando a los demás? ¿Cómo me estoy comunicando con los demás? ¿Me están sintiendo o me pueden sentir agresivo? ¿Qué es de lo que estoy yo diciendo que pueda lastimar a los demás? Entonces, si yo hago esa reflexión, ese análisis profundo, puedo modificarme y eso me va a ayudar a controlar mi propia ansiedad. Okay. Ajá. Si aprendo a meditar, si aprendo a relajarme, voy a ayudar en mucho a este control de la ansiedad. Ahora, hay una serie, y yo tengo, de eso nosotros lo tenemos ahí en Counseling of El Paso, una serie de estímulos subliminales, de audios con estímulos subliminales que controlan la ansiedad también. Que eso también tenemos una pregunta de recomendaciones para la comunidad en estos momentos de estrés e incertidumbre debido a la pandemia para controlar niveles de estrés y ansiedad. ¿Cuáles son algunas otras recomendaciones que tienes? Sí, otras recomendaciones son de nuevamente hacer una agenda diaria, estructurar nuevamente mi vida. Porque antes la tenía yo estructurada, un horario de trabajo, tenía yo un horario para comer acá, tenía yo una estructura, que cuando me encuentro confinado, se rompe la estructura. Entonces tengo que estructurarme otra vez. Tengo que decir de tal hora a tal hora voy a hacer esto. Eso me hace sentir seguridad. En la medida en que yo me sienta seguro, en esa medida también
mis niveles de ansiedad van a reducirse. Una, otra. Poder entender a los demás miembros de la familia con los que estoy conviviendo. ¿Cuáles son sus necesidades? Los niños, en el caso de que existan ahí los niños, pues tienen necesidad de expansión, de gritar, de jugar y todo. Vamos a darles ese espacio y a darnos el espacio nosotros también. Esa es otra. Vamos a jugar en familia. Vamos a hacer actividades en familia. Otra más, nos falta ese contacto con las demás personas. Bueno, pues tenemos el Facebook, el WhatsApp, el Zoom, Yes. el Skype, para podernos contactar con las demás personas, para poder interactuar. No olvidemos a nuestros amigos, no olvidemos a nuestros familiares, y establezcamos un vínculo de comunicación. Eso nos va a ayudar también a nivelar nuestra ansiedad. Yo añadiría también a eso el ejercicio, el Sí, estar en movimiento. sí. Muchas veces decimos que como estamos confinados, de que de alguna manera no podemos hacer ejercicio, pero existen muchos videos, por ejemplo, en YouTube, muchos gimnasios que han sacado videos para ayudar a la gente a hacer algo en la casa. Existe Ujú, el afuera, que además la vitamina D que podemos tener con el sol sí, mientras estamos caminando es importante. Y también el dormir, el tener esas, como estabas hablando ahorita de los horarios, también tener los horarios para dormir y así es, descansar, porque es muy importante tener que dormir bien. indudablemente. Esa es otra. Entonces, por eso es que es muy importante estructurar otra vez nuestras vidas. Sí, otra cosa, y porque con, yéndonos con la pregunta que tenían de Sí. cuándo sabes si es algo psiquiátrico o no, pero también saber quiénes son las personas que trabajan, cuáles son los profesionistas que pueden tomar cargo de la ansiedad, ¿cómo podemos saberlo? Mira, hay que entender mucho sobre ello, porque muchas de las veces nos confundimos. Ujú. A veces vamos, con mis respetos, con un psíquico, Ok. o vamos con un adivino. Eh, no son las personas que han estudiado lo que nosotros tenemos. No son las personas que han estudiado los fenómenos psicológicos. Otras de las veces acudimos con nuestro médico de confianza. Y es bueno, pues nuestro médico de confianza nos conoce. Fisiológicamente no tengo ningún reparo, pero psicológicamente a veces, a veces pudiese faltarle un poquito. Dicen, hay un dicho, me gusta mucho basarme en los dichos, un dicho mexicano que dice zapatero a tus zapatos. ¿Cierto? Ajá. Entonces, ¿quiénes son, quiénes somos las personas que somos especialistas en los aspectos psicológicos? Evidentemente, los consejeros profesionales, evidentemente, los psicólogos, ¿verdad? Eh, con respecto a los psiquiatras, creo que tenemos muy definido nuestro campo de acción, el psiquiatra y el psicólogo, porque el psiquiatra se dedica, es un médico, el Ujú. psiquiatra es un médico, en esencia, con especialidad en psiquiatría, y él se dedica a los fenómenos psiquiátricos de enfermedades mentales. Por lo tanto, entonces, él está capacitado para poder recetar eh, medicamentos controlados, Ujú. ¿verdad? Estupendo. El psicólogo, el consejero, se dedica a los fenómenos psicológicos. ¿Cuáles son estos? Son de emociones, de conductas. Entonces, si nosotros estamos hablando de ansiedad e iniciamos la plática con ansiedad es una emoción, la ansiedad cae en el ramo psicológico, Ok. en el aspecto psicológico, no psiquiátrico. Cuando esta ya se combinó con otras cosas, que se requiere ahora sí un apoyo médico, ya estamos hablando de un aspecto psiquiátrico, pero generalmente no es así. Ok. Cuando hablamos nosotros de depresión y ansiedad, estamos hablando del terreno psicológico. Que la gente quiera o
a lo mejor sí en esos momentos necesitan un apoyo eh, neuropsiquiátrico, posiblemente. Entonces nos apoyamos en el psiquiatra para que temporalmente pueda recetar algún tipo de antidepresivo. Ok. ¿Cómo sé cuándo ir con un especialista? Porque, eh, por ejemplo, puedo llegar y hacer el ejercicio, puedo hacer otras cosas para controlar mi ansiedad en casa, a lo mejor, pero ¿cómo sé cuándo necesito ir con un profesionista? Cuando estoy sintiendo afectada mi calidad de vida. Mm, El momento en que mi calidad de vida se ha afectado, en esos momentos requiero de ayuda. Y tengo que saber específicamente, porque muchas de las veces digo, no, esto va a pasar, pero mi calidad de vida se va deteriorando cada vez más. Los problemas familiares se van haciendo más graves. Mi pérdida de sueño se agudiza. Mi pérdida de apetito igual. O lo que va a pasar con esta pandemia como resultado de esta cuarentena. Mucha gente está aumentando de peso. sí, Y hay que hacer una diferenciación aquí, ¿eh? Porque la ansiedad por falta de alimento, pues me lleva a comer. Pero cuando ya fisiológicamente estoy satisfecho y sigo teniendo hambre, sigo teniendo apetito, pues no es apetito ya. mm, Eso ya es eh, más emocional. mucho más emocional, porque entonces ahora estoy tratando de satisfacer otro tipo de necesidades emocionales, no fisiológicas, emocionales con alimento. Ok. Y empiezo a subir de peso. A mí me gustaría que hablaras mucho de tu herramienta. Primero, tienes los estudios, tú estudiaste psicología en México. Así es. Obviamente aquí en Estados Unidos, pues tu carrera es de hipnotista profesional. Sí, aquí no puedo ejercer la psicología. ¿Ok? Aunque estoy capacitado para eso, no la puedo ejercer. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo trabajas tú en lo que es la ansiedad y el estrés? ¿Qué es lo que haces tú para eso? Aquí, cuando hablo de ansiedad y estrés, utilizo yo la hipnosis clínica. ¿Qué es la hipnosis clínica? ¿Qué es la hipnosis profesional? Finalmente, la hipnosis es una comunicación con el inconsciente de la persona, con la mente inconsciente de la persona. ¿Qué es lo que en realidad está haciendo que la persona haya reducido o perdido su calidad de vida? Esa mente inconsciente. Recordemos que esa mente inconsciente es el 95% de todo lo que nos mueve en la vida. Si nosotros lo viéramos en forma de témpano de hielo, diríamos que el témpano de hielo, y todos lo sabemos, en la punta del témpano de hielo es una, pero lo que hay abajo es inmensamente mayor. Nuestra mente consciente es así, es la puntita de ese témpano de hielo. Ok. Los que no conozcan témpanos de hielo, imagínense un cubo de hielo en agua. El cubo de hielo en agua emerge un pedacito nada más al exterior, pero todo lo demás está en el interior. Ese es nuestro inconsciente. Y en ese inconsciente existe una cantidad enorme de información, enorme. Esta cantidad enorme de información nos puede llevar a situaciones, a emociones, a conductas que ni siquiera imaginamos el por qué están siendo, el por qué están ocurriendo. No lo imaginamos siquiera. No tenemos esa oportunidad. Pero están ahí. Automática. Es automático. Por decirlo así, es automático. Entonces, por eso es que es muy importante esa comunicación con el inconsciente. Y evidentemente, para comunicarme con el inconsciente de una persona, pues necesito saber más de la persona. Necesito saber más para poder hacer conexiones con lo que hay en ese inconsciente. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? Llego yo y vamos a decir que me pongo enfrente del espejo y digo, no tengo ansiedad, no tengo ansiedad, no tengo ansiedad. ¿Es una manera esa de llegar a mi inconsciente? Mm,
En términos efectivos, posiblemente sí. Sí, hay una incidencia pequeñita, mínima, mínima. Entonces, los resultados van a ser mínimos. Ok. Es algo que veo, por ejemplo, en la práctica. Cuando estamos practicando nosotros la terapia. Ujú, Y la terapia pues nos lleva un tiempo. ujú, Pero es algo que he notado, por ejemplo, cuando nos apoyamos con la hipnosis, ya sea contigo como hipnotista, que de repente empezamos a ver nosotros que se acelera esta sí, terapia. sí, ¿Por qué es esa aceleración? por varias razones. Una, porque mientras que, y voy a poner el ejemplo del psicoanálisis. El psicoanálisis, creación de Freud. El psicoanálisis es un psicoanálisis que lleva aproximadamente 5 años, de 3 a 5 años de tratamiento, de proceso, para poder acceder a ese inconsciente. Mm, Si hablamos de la psicoterapia actual, estamos hablando de un proceso mucho más acelerado que el psicoanálisis, mucho, pero mucho, y más efectivo también. Sin embargo, si hablamos de la hipnosis, nos estamos brincando una gran cantidad de obstáculos, porque nuestra comunicación con nuestra mente inconsciente es directa. Entonces se aceleran los resultados. Hace rato yo comentaba, he tenido casos de personas que están sufriendo duelo, sobre todo con el problema de Ciudad Juárez, las masacres y todo lo que ha ocurrido, de problemas de duelo, en donde una persona para recuperación, cuando se recupera de, de una pérdida, lleva alrededor de año y medio a 2 años. Con una terapia regular, lleva alrededor de un año, año y fracción. Con la hipnosis, he tenido casos de 6 meses en los que se recupera la persona. Y persona que pierde pues, seres muy cercanos. ¿Sí? es muy rápido. Es muy rápido porque es una comunicación directa. Entonces, yo veo, por ejemplo, la mente inconsciente, que puede ser de alguna manera tu mejor amiga o puede ser la parte que te obstaculiza más que todo. Sí, sí. Yo no Por, lo llamaría enemigo, pero sí. ¿sí? Por toda esta programación que tiene. Ujú, ujú. Entonces, cuando uno llega y toma la hipnosis, y eso existe mucha cantidad y nos tomaría mucho tiempo, no tenemos tanto tiempo, pero cuando llegan y dicen que la hipnosis, por ejemplo, que es algo más, no sé, la magia y todo lo demás que puede estar, ¿por qué nosotros, digamos, si decimos la hipnosis clínica en lugar de otro tipo de hipnosis? Bueno, la hipnosis primero no es magia. No se puede esperar un resultado el mismo día o los primeros días. No, lleva un poquito más de tiempo. Es un proceso acumulativo, creciente y acumulativo. Ajá. Pero muy efectivo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la hipnosis clínica y la hipnosis que yo le llamo teatrera? Sin afán peyorativo, ¿eh? Pero la hipnosis de diversión es para eso, para divertir. Entonces, la gente que acude a esos sitios va a divertirse. Las personas que manejan ese tipo de hipnosis van a ayudar a las personas a divertirse y nada más. ¿Por qué? Porque no están preparados ellos clínicamente para poder entender el proceso de sanación de una persona, porque no están preparados psicológicamente. Ok. Mientras que cuando se maneja la hipnosis clínica, sí requerimos que la persona tenga una preparación psicológica. Ahí sí es importantísimo, porque estamos hablando de salud de la persona. Estamos hablando de mejoría de su calidad de vida. Y Mm. no se trata nada más de una repetición de sugestiones positivas. No se trata de eso nada más, se trata de entender en esencia el proceso de la persona. ¿Hay algún riesgo de la hipnosis? No, ninguno, ningún riesgo. La hipnosis no tiene riesgos. Ok. Tiene que ser ejercida por una persona profesional.
Ujú. Sí, porque eso sí lo he visto bastante, de que hay cursos, por ejemplo, de un fin de semana o hay cursos de nada más ve un programa en YouTube y ya sabes hipnotizar o Ajá. cosas así, pero eso no suena como que es un profesional. No, en esos casos te puedes llegar a confundir más. Mm, La persona que acude a ese tipo de situaciones se puede llegar a confundir más y su calidad de vida se hace más bajo. ok. Bueno, no hay otras preguntas por aquí y se nos está acabando el tiempo. ¿Hay algo que se me olvidó preguntar o que te gustaría comentar? Sí, a mí me gustaría comentar que la hipnosis es un proceso muy serio. Muchas de las personas que llegan a mi oficina llegan tal vez buscando un cráneo con una vela arriba, tal vez con olor a sándalo, ¿verdad? No es así. Mi oficina es muy profesional. El trato que reciben es un trato completa y absolutamente profesional. Eh, la hipnosis clínica está siendo manejada y debe de manejarse muy éticamente, muy éticamente, de tal forma que nosotros no podemos comentar nada de lo que ahí ocurrió. No podemos compartir nada de lo que nuestro cliente nos está exponiendo, absolutamente nada. Por eso es que es tan importante el poder contactar y contratar a personas verdaderamente profesionales. Tienes mucha razón con eso. Allí en Counseling of El Paso tenemos incluso un sistema de recomendaciones entre nosotros, de trabajo en equipo, porque ni el consejero necesariamente maneja la hipnosis y el hipnotista no puede meterse en asuntos de consejería. Entonces hacemos un trabajo combinado, un trabajo en equipo con excelentes resultados. Creo que acabas de decir algo muy importante porque simplemente la ética que tenemos, por ejemplo, entre consejeros, no nos Ujú, permite dar consejería a o terapia a una persona entre dos personas, ujú, porque cada quien tiene sus ideas. Pero sí algo que he notado es de que cuando la gente se quiere apoyar en la hipnosis, no es, no es como que vamos en contra de la terapia que ya está teniendo con la otra persona, sino que se puede enfocar en el hipnotista y sí, el hipnotista profesional y puede tener los resultados. Y además, en muchos casos, has trabajado no solo aquí en Counseling of El Paso con las personas aquí de Counseling of El Paso, sino también con otros profesionistas que para acelerar su proceso también en sus sí. terapias que están teniendo. Sí, incluso he trabajado con dentistas que me invitan a sus consultorios para poder anestesiar pacientes, Así es. eliminar el dolor. He trabajado en salas de parto, en donde me han contratado también para hacer partos sin dolor, parto natural, con excelentes resultados. Sí, hay muchos usos para la hipnosis Mm, que si quiere uno dejar de fumar, que si quiere uno dejar el cigarro, perdón, dejar la comida, la alimentación dañina. Hay muchas otras cosas que sirve y sí es una herramienta que sí, pues le digo, le aconsejo mucho a las personas que la tomen y que la vean. Incluso para hacer mejor uso de las facultades físicas, para aspectos deportivos Así es. o de coordinación, por ejemplo, en el baile. Hasta para eso me han contratado, Sí, de que no puedo, no domino yo un determinado baile. Bailarines profesionales me han contratado. sí, problemas de Ujú, autoestima. ujú, Incluso ahorita que comentabas de los deportes, eh, el equipo que fue el 2008, no ujú. es cierto, no, estoy mal, 1998, ¿no? Algo así. El equipo de Brasil que ganó, que tenía un hipnotista.
que les ayudó a ¿sí? visualizar y a obtener sus resultados. Entonces trabaja muy bien para muchas, muchas cosas. La UNAM logró algunos campeonatos con su hipnólogo. Así es. Eh, Incluso yo he trabajado con muchachos para el básquetbol y se han hecho titulares. Claro. Am, a ver, tengo una pregunta nada más, una pregunta rapidísima, que dice, cuando es solo por diversión, ¿no puede dañar a la persona mentalmente o dejar alguna secuela? Eh, Puede llegar a haber una confusión, Ok, pero hasta ahí. ok, muy bien. Bueno, pues entonces nos despedimos. Sí, se nos está acabando el tiempo. Primero, quiero recordarle a la gente que estamos en Counseling of El Paso. Estamos en el 6955 Norte Mesa, la suite 304. Estamos casi esquina Mesa con Resler, sobre la mesa. Y nuestro teléfono es el 915-209-1234. Sencillo. 209-1234. Y nuestra página de internet, si tienen cualquier pregunta, ahí pueden comunicarse con nosotros también, aquí en Facebook también, es el www.counselingofelpaso.com www.counselingofelpaso.com. Cualquier pregunta que tengan para hacer una cita con Guillermo Castañeda, por favor, siéntanse en confianza. Ok, Ah, pues les agradezco mucho a las personas que asistieron a esta plática. Muchas gracias por su confianza, muchas gracias por su asistencia y pronto nos veremos. claro que sí, muchas gracias por participar y nos vemos pronto. La próxima semana va a haber otra conversación. Vamos a hablar con Cristal Martínez Acosta, que es una consejera aquí de Counseling of El Paso y que nos va a hablar de lo que es el trauma. Muy importante, es una persona muy preparada con el trauma. Estén aquí, por favor. Hasta luego. Hasta luego.